En esta clase vamos a abordar el problema del manejo y del tratamiento de la hipertensión arterial en un grupo de poblaciones especiales, y ese grupo de población especial se refiere a los hipertensos que tienen enfermedad renal, a los hipertensos con enfermedad coronaria, con enfermedad cerebrovascular o a los hipertensos diabéticos. Todo ello en su conjunto constituye lo que nosotros llamamos hipertensos de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, alto riesgo de complicaciones y que va a requerir un manejo un tanto específico. En esta primera diapositiva observamos un esquema de lo que es la esperanza de vida, la morbilidad y la mortalidad en la hipertensión. Pero debiéramos empezar viendo qué ocurre con la población normal. Nosotros nacemos en un momento determinado, tenemos una expectativa de vida que en los países es oscilante, por ejemplo en España la expectativa de vida es de 83 años, en otros países es algo superior o inferior. Pero lo que nos gustaría es tener una vida libre de complicaciones y por tanto morir a los 83 años si es posible durante la noche. Los pacientes hipertensos no tratados tienen una expectativa distinta, porque la hipertensión no tratada sabemos que acorta la vida y en esta curva de color verde lo que podríamos ver es el individuo que vive muchos menos años porque tiene un evento fatal en el cual a los 55, por ejemplo, pues sufre un infarto de miocardio mortal. Pero hay otra situación que incluso yo diría que es mucho peor, que es la de los individuos que en esta curva roja, que tienen un evento muy precoz, a lo mejor con 25, con 30 años, no mueren del evento y permanecen con discapacidad a lo largo de los años para al final ir a morir a la misma edad que el sujeto que sufrió un evento mortal. Y en cualquier caso, siempre a una edad inferior a la expectativa de vida de la población general. Si este es el planteamiento, lo que nosotros debiéramos preguntarnos es, bueno, ¿qué queremos conseguir tratando a nuestros pacientes? Pues que queremos conseguir al menos que los sujetos de la curva roja se desplacen hacia la curva verde. Eso significa reducir eventos, no muerte, y a eso le llamamos reducción de morbilidad. Pero no cabe ninguna duda de que los individuos en la curva verde o en la curva roja, lo ideal sería que los pudiéramos llevar a la edad de la población normal. Y a eso es a lo que llamamos reducir la mortalidad. Por tanto, el tratamiento de la hipertensión pretende reducir morbilidad, por tanto, eventos, o pretende alargar la vida de nuestros sujetos. Nosotros, en la historia natural de la enfermedad cardiovascular, sabemos que existen unos factores de riesgo, la hipertensión es uno de ellos, comúnmente asociada a otros factores, diabetes y dislipemia, y sobre un sustrato genético no modificable. Estos factores hacen daño en el interior de la arteria, de manera que durante muchos años producen lo que llamamos una lesión silente en el interior de la arteria, por impacto físico, por sumación de los demás factores de riesgo, y esto se produce en todas las arterias de manera universal, particularmente pues en las grandes arterias elásticas, en el corazón, en el cerebro y en el riñón. Durante muchos años evoluciona de una forma silenciosa, sin dar ninguna manifestación, hasta que en años posteriores de la vida van a aparecer lo que llamamos los eventos cardiovasculares y eventos que afectarán a esas arterias periféricas, a la arteria coronaria, las arterias del cerebro o las arterias renales. Por tanto, en este contexto parece adecuado y lógico que los médicos lo que tenemos que intentar es modificar esta historia natural. Y la pregunta es, ¿podemos hacerlo? Bueno, nosotros hemos sabido durante muchos años que en esta evolución natural, desde el momento de nacer hasta la muerte por complicaciones cardiovasculares, el tratamiento que llamamos no farmacológico o los cambios del estilo de vida han sido eficaces precisamente en la prevención de morbilidad y de mortalidad cardiovascular. Y estos cambios del estilo de vida, del tipo de la reducción de la ingesta salina, de la reducción de la ingesta de alcohol, el ejercicio físico, hay que asociarlo al tratamiento específico farmacológico de esos factores de riesgo. Por tanto, el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento de la diabetes, de la dislipemia y, si fuera posible, hoy de momento no, de la obesidad con fármacos. Porque esto alarga la vida. Hemos aprendido también a tratar los eventos en la fase aguda, las unidades de ictus, las unidades coronarias. Todo eso ha contribuido a que nuestros pacientes sobrevivan ahora, mucho más que hace 40 años, a los eventos cardiovasculares. Por tanto,
tenemos una población de pacientes que van haciendo recurrencias de episodios cardiovasculares a lo largo de muchos años. Y probablemente lo último que hemos aprendido es el tratamiento de la lesión silenciosa, cuando está en esa fase que no da síntomas y que no todos los medicamentos antihipertensivos van a funcionar igual. En conjunto, el objetivo final del tratamiento antihipertensivo va a ser interrumpir la progresión de la enfermedad vascular, allá donde se encuentre, sea al principio, sea en la fase silenciosa, sea ya en la fase clínica. Para ello tenemos que saber, cuando estamos en la consulta delante de un paciente, qué paciente tenemos en nuestra consulta, lo cual no viene definido exclusivamente por las cifras de presión arterial. Y en esta tabla de estratificación de riesgo de la Sociedad Europea de Hipertensión y de la Sociedad Europea de Cardiología, vemos claramente que para los mismos niveles de presión arterial, por ejemplo, la columna segunda en el grado 1, los individuos que no tienen factores de riesgo tienen un riesgo bajo en color verde. Y sin embargo, en esta misma columna, los individuos con 3 o más factores de riesgo cardiovascular ya tienen un riesgo moderado alto y, por supuesto, cuando nos fijamos en la cuarta fila de esta diapositiva, los sujetos que tienen diabetes, que es uno de los temas que hoy tratamos, son individuos que por definición ya tienen alto riesgo con grado 1, y los que ya han tenido un evento cardiovascular tienen muy alto riesgo, incluso con presiones de grado 1, presiones discretas. ¿Cuántos pacientes puede ver un médico de atención primaria de estas características, de las filas 4 y 5? Aquí los tenemos. En un estudio que hicimos en España, colocamos el número de pacientes que veía un médico de atención primaria en sus casillas. Y les puedo decir que si nosotros sumamos todo este porcentaje de pacientes de las últimas 2 filas, la suma es aproximadamente un 60% de los hipertensos que ven los médicos de atención primaria. Por tanto, 6 de cada 10 van a ser de alto o muy alto riesgo por diabetes o por una enfermedad cardiovascular clínica. Y en esta situación nosotros deberíamos decir, bueno, ¿qué decisión tomamos? ¿Iniciamos una estrategia antihipertensiva en monoterapia o en combinación? 1 o 2 o más fármacos al inicio. El paso siguiente será, bueno, ¿qué fármaco selecciono y a qué dosis para el inicio de un tratamiento en monoterapia, si es que he seleccionado esta estrategia? Si digo combinación, ¿qué fármacos incluir en la combinación? Y en cualquier caso, elija monoterapia o elija combinación, ¿qué metas de presión debo alcanzar en mi paciente concreto, este paciente que tengo en la consulta enfrente mío? Bueno, para esto tenemos respuestas basadas en evidencia científica. Y vamos a ver, por ejemplo, el aspecto de las metas. ¿Qué nos dice la Sociedad Europea respecto a las metas del tratamiento que se deben alcanzar y mantener? Bueno, el objetivo general es inferior a 140/90 en todos los hipertensos de riesgo bajo, moderado y también en los que han tenido un accidente cerebrovascular, en los que han tenido una enfermedad, una complicación coronaria o en los enfermos renales crónicos. Este es el objetivo general, que tiene 2 excepciones. Una es la del hipertenso diabético, cuya meta final diastólica debiera ser inferior a los 85 milímetros de mercurio, y es una evidencia de clase 1 y de nivel A, porque nosotros tenemos un estudio europeo que lo demuestra, el estudio HOT, en el subgrupo de pacientes diabéticos, y tenemos otra excepción que está relacionada con la edad. En los hipertensos de más de 65 años, prudencia en las metas a alcanzar y, por tanto, inferiores a 150/90. Esto es lo que nos dice la recomendación de la Guía Europea de Hipertensión. Y sería bueno compararlo con lo que nos dicen otras guías, las suyas del continente americano o algunas de asociación. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver qué nos dice la guía así llamada del JNC8, que en realidad más que una guía de un grupo, de un comité, es una guía de expertos, de un pequeño reducido grupo de expertos, el JNC8 nos dice que las cifras de meta a alcanzar son las mismas que en Europa. Por tanto, población general hipertensa inferior a 140/90, y esto es válido también para los hipertensos renales. La excepción de los diabéticos que no existe para el JNC8 y, por tanto, ellos consideran que a los diabéticos la meta a alcanzar sería la misma. Y sí aceptan la excepción de los individuos de más de 60 años, en los cuales se exige cierta prudencia en el alcanzar metas, sobre todo de la presión sistólica, inferiores a 150.
¿Y qué nos dice la guía publicada entre la Sociedad Americana de Hipertensión y la Sociedad Internacional de Hipertensión de 2014? Bueno, coincide con la europea y con el JNC8 en los valores generales de meta de la población general, pero apunta a la excepción de que en los pacientes renales con proteinuria o microalbuminuria la meta debiera ser inferior a 130/80. Tiene el mismo criterio que el JNC8, es decir, el diabético se trataría igual que la población general, y sin embargo también aceptan, sobre todo para los octogenarios por encima de 80 años, la excepción de una sistólica por encima de 150. Bueno, revisadas las metas de estas patologías especiales, ¿qué nos dice la guía europea respecto al tratamiento inicial? Nos dice que si la elevación de la presión es discreta y el riesgo es bajo, podemos seleccionar monoterapia, por tanto, un único medicamento para iniciar el tratamiento en ese paciente. Sin embargo, la misma guía nos dice que cuando la elevación de la presión arterial es marcada, y eso significa hipertensiones de grado 2 o de grado 3, por encima de los 160 de sistólica, nos dice que si esta elevación es marcada o el riesgo cardiovascular es alto o muy alto, y esto nos lo da la tabla de estratificación de riesgo cardiovascular que acabamos de ver, habría que combinar al menos dos. Y esto ocurre en aproximadamente el 70% de los pacientes que nosotros vamos a ver. De todos los pacientes que ve un médico de primaria cada día, 7 son de alto o muy alto riesgo o tienen elevaciones marcadas de presión arterial. La guía europea específicamente nos dice que el tratamiento inicial con una combinación de dos antihipertensivos deberá ser considerada en aquellos pacientes con presión muy alta o riesgo alto y que cuando esta sea la opción, la combinación deberá ser siempre que sea posible a dosis fijas en un comprimido. Y esto es recomendable y se debe estimular su uso porque al reducir el número de comprimidos diarios mejora sin duda el cumplimiento terapéutico que sabemos que es muy bajo en todo el mundo. Esto es tan importante que una publicación reciente nos enseña que, analizando la mortalidad global en relación al buen o mal cumplimiento terapéutico, vemos que el paciente que se adhiere, por ejemplo, a las estatinas, reduce casi en un 45% la mortalidad. El paciente que se adhiere a los antihipertensivos, que es el tema que a nosotros nos toca hoy, reduce en un 30% la mortalidad. Por tanto, la adherencia al tratamiento, el cumplimiento terapéutico es clave y es tan importante que por eso las guías nos dicen que siempre que sea posible reduzcamos el número de comprimidos para aumentar el cumplimiento. La guía europea nos dice que respecto a los medicamentos que podemos utilizar, lo más importante es la reducción de la presión arterial por sí misma, porque los metaanálisis, muchísimos de ellos, no han mostrado grandes diferencias entre los grupos farmacológicos para el tratamiento de la hipertensión en general. Y la guía europea nos dice que respecto a la de 2007 se confirma que para el inicio y el mantenimiento de un paciente hipertenso se pueden utilizar diuréticos tiacídicos, beta-bloqueantes, calcio antagonistas, inhibidores de la enzima de conversión o antagonistas de los receptores de angiotensina. Por tanto, cualquiera de estas selecciones es correcta en el inicio de un paciente cuando utilizamos monoterapia. Pero la misma guía nos dice: algunos fármacos deben ser considerados de elección preferente en situaciones clínicas específicas porque han sido usados con éxito en esas situaciones clínicas o por una mayor eficacia en la prevención de daño orgánico. Y nos estamos ya refiriendo a estas poblaciones que llamamos especiales que estamos abordando en esta clase de hoy. En efecto, vemos aquí que la guía de la Sociedad Americana de Hipertensión y de la Sociedad Internacional describe que en los pacientes con accidente cerebrovascular previo, con un infarto previo, con insuficiencia renal o con diabetes, el bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECA o ARA2 debiera ser preferente sobre otras estrategias y que en los pacientes con infarto también el beta-bloqueo es fundamental. Como necesitaremos asociar medicamentos para conseguir la normalización de la presión arterial, las guías, y yo saco esta diapositiva de la guía europea que me parece muy visible, nos dicen que esta combinación,
mejor dicho, esta base de bloqueo del sistema renina-angiotensina deberá combinarse con diuréticos o con calcio antagonistas dependiendo del tipo de pacientes. Y que cuando necesitemos 3 fármacos antihipertensivos deberá ser la asociación de bloqueo del sistema renina-angiotensina, diuréticos y calcio antagonistas la preferible sobre otras combinaciones posibles. Y desde luego no se recomienda la que está en rojo, que es lo que se ha venido a llamar el bloqueo dual, la combinación de IECAS y de ARA2, no son recomendadas a tenor de diversos estudios, particularmente 3, y de ellos el más importante, el OnTarget, que han demostrado efectos lesivos. Y por eso la reunión de todos estos conceptos que yo he vertido hasta este momento, apliquémoslo a la enfermedad renal. Nos dice la guía que los bloqueantes del sistema son más efectivos en la regresión de la albuminuria que los demás antihipertensivos y, por tanto, están indicados en pacientes con microalbuminuria o proteinuria. Nos dice también la guía, nos recuerda que habrá que combinar bloqueantes del sistema con otros antihipertensivos para conseguir los objetivos de control. Y desde luego nos da una recomendación de clase 3 en rojo, por tanto no se debe hacer la combinación dual. El bloqueo dual no es recomendable, salvo situaciones muy, muy concretas y desde luego nunca para conseguir el control de la presión arterial. ¿Qué decir en los pacientes con enfermedad coronaria? Los que han tenido un infarto reciente, el beta bloqueo es la estrategia de elección. Pero si el paciente presenta angina, los betabloqueantes y calcio antagonistas serían preferibles. Y los demás fármacos se pueden y se deben utilizar siempre que sean necesarios para el control, para la normalización de la presión arterial de estos sujetos después de un infarto. Nos dice también la guía que si los individuos tienen riesgo de aparición de fibrilación auricular o de recurrencia de la fibrilación auricular, los bloqueos del sistema renina-angiotensina con IECA o ARA2, aunque también el bloqueo beta y los antialdosterónicos cuando coexista insuficiencia cardíaca, son los fármacos preferibles, fármacos de elección. Y finalmente nos dice la guía europea que en los individuos que tienen hipertrofia ventricular izquierda, lo cual es muy común en los pacientes con hipertensión, de hecho, más del 70% de los pacientes con hipertensión tienen hipertrofia ventricular izquierda, en este caso, IECA, ARA2 y calcio antagonistas son los fármacos preferibles porque han demostrado ser los más capaces en regresar la hipertrofia. En individuos con diabetes o síndrome metabólico, los cambios de estilo de vida son claves, sobre todo en el paciente con síndrome metabólico, porque no solo mejorarán la presión arterial, sino que van a retrasar el inicio de diabetes, lo cual es muy importante en individuos que están a riesgo muy alto de padecer diabetes. En el paciente que ya es diabético, y esta es una recomendación muy robusta de clase 1 y de nivel A, en este diabético se recomienda iniciar el tratamiento solo cuando la presión supere 140-90 milímetros de mercurio y alcanzar la meta inferior a 140-85. Esa es la recomendación europea que hace un momento hemos visto que en Estados Unidos consideran que la diastólica en el diabético podría quedarse en 90. Aunque todos los antihipertensivos son utilizables en un diabético, IECA o ARA2 son preferibles en aquellos pacientes que tienen microalbuminuria o proteinuria. Por tanto, recomendaciones robustas de clase 1. Y finalmente, puesto que el síndrome metabólico se considera un estado prediabético, los fármacos que mejoran o al menos no empeoran la sensibilidad a la insulina, bloqueantes del sistema renina-angiotensina y calcio antagonistas serán preferentes. ¿Qué decir de los pacientes que han sufrido un ictus, sea un ictus establecido o un accidente cerebrovascular transitorio? Bueno, cualquiera de los 5 grupos son utilizables y sus combinaciones, puesto que ningún elemento por separado ha demostrado ser mejor que otros. En pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular o un accidente transitorio, incluso cuando la presión arterial sistólica esté en el rango entre 140 y 159, hay que iniciar tratamiento. No cabe duda que en la prevención secundaria el control de la presión arterial es clave y lo han demostrado muchos estudios. No es recomendable iniciar tratamiento durante la primera semana tras el ictus agudo, porque no hay ningún dato que implique, que hoy día nos diga que empezar el tratamiento precoz mejora la expectativa de vida de los sujetos. Y finalmente, que las metas a alcanzar en los hipertensos que ya han presentado un ictus establecido es una meta
teórica inferior a 140, excepto en ancianos cuya meta será inferior a 150, porque no hay ningún estudio que demuestre cuál es la meta óptima a alcanzar en los pacientes después de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Habrá que esperar a ver a los resultados del estudio SHOT, un estudio que está actualmente en curso, que se hace en Europa y en China, para conocer la meta ideal de presión arterial en un accidente cerebrovascular. Y por tanto, como resumen y para terminar, me interesa que se lleven a casa unos mensajes. La máxima prioridad en los hipertensos de alto riesgo, tales como diabéticos, enfermedad cardíaca, cerebral o renal, es conseguir la meta de presión arterial adecuada lo antes posible, porque cuanto antes se consigue la meta, mayor es la expectativa de vida y mayor es la posibilidad de prevenir futuros eventos recurrentes. En la elección de la estrategia terapéutica antihipertensiva, se debe recordar que en la gran mayoría de pacientes serán necesarias combinaciones de 2 o más antihipertensivos para conseguir el control. Siempre que sea posible, hay que utilizar combinaciones fijas en un único comprimido para mejorar el cumplimiento, la adherencia y el control. Y finalmente, las poblaciones especiales requieren un tratamiento individualizado, tal como hemos ido viendo a lo largo de esta clase, con el uso de aquellas estrategias que han demostrado ser superiores en la prevención de la morbilidad y de la mortalidad cardiovascular. Si se quedan con estos mensajes, habremos cumplido nuestro objetivo. Muchas gracias por su atención.